Lo anticipado, un lujo que nos damos recibir a un periodista de la categoría de Carlos Irusta. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la gentileza. No, al contrario, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Hemos interrumpido el descanso en Pinamar. Sí, en realidad, sí, está bien, sí. Yo digo que esto que yo hago no es trabajar. No es trabajar. Así que por ende no sé si habría descanso, pero sí, vine a descansar un Carlos, par de ¿cuántos días. años lleva con el periodismo? Y en la primera publicación que hice, que fue un cuento en realidad, data de noviembre del año 1963. 63. O sea que se van a cumplir... Algo así 50, como 53 años. 53. Yo tenía 15 años. Bien. O sea, lo primero fue el vuelco a lo literario. Sí, porque a mí me gustaba mucho el boxeo, por mi papá era entrenador. ¿En el Luna Park? En el Luna Park. Y entonces yo desde los 10 años empecé a ir todos los sábados al boxeo. Pero no me obligaba mi papá, iba por gusto, me gustaba mucho. Y me gustaba ir a los gimnasios, o al gimnasio. El boxeo tiene una cuota muy especial, no muy fuerte. Hasta que un día vi una pelea y se me ocurrió escribir un cuento. Y en esa época había una revista semanal que se llamaba Knockout Mundial, como ahora está la mía que es Ringside, pero mensual. Entonces le llevé el cuento al Irusta de esa época, que era don Simón Bronenberg, el editor. Me la publicó, me gustó leerme, letras de molde. La conserva. Sí, la Por tengo. supuesto. Noviembre de 1963. Y ahí empecé. Bien. ¿Y esta historia de su padre con el boxeo, cómo comienza? Y mi papá fue boxeador aficionado en Rosario. Ajá. Él nació efectivamente en Casilda, en la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes son de Santa Fe? No. No. Mi papá fue a Rosario y después se vino Ajá. a la capital federal. Uno de sus hermanos, el mayor, Agustín Irusta, fue el integrante del famoso Irusta Fugazotti de Mare, el trío, que tuvo una época muy fuerte en la época de Gardel, en Europa. Y otro de los hermanos de mi papá, Osvaldo, se metió a boxear. Mi papá había boxeado en Rosario y como Osvaldo era el hermano de Agustín Irusta, iban a verlo artistas y demás, entonces como para cuidarlo se empezó a meter en el boxeo, terminó haciendo un curso, el primero que dictó la Federación de Box, y se puso a enseñar. Enseñar boxeo. Enseñar boxeo. ¿Y usted en algún momento hizo guantes, no? Sí. También. Sí, pero no digo en broma, pero no como un boxeador de competencia. Lo que ocurre es que yo tuve una suerte muy grande en la vida y es que yo empecé a ir al gimnasio a instancias de mi papá, en realidad. Claro. Eso de hacer gimnasia, nene, que te va a hacer bien, a los 12, 13 años por ahí. Iba en el verano, pero iba al Luna Park. Entonces, ¿qué pasa? Cada técnico me enseñaba algo de lo que él sabía mejor. Entonces, de pronto, sin querer, yo fui a una universidad de boxeo. Adquiriendo conocimientos. Claro, porque venía uno y decía, no, mira, el gancho se tira así, esto. Entonces yo iba aprendiendo, pero no para boxear. Sí, claro. Pero me gustaba aprender, porque el boxeo tiene, como muchas otras actividades, supongo, una cuota muy distintiva en cuanto a la competencia. Querés mejorar, ¿no? En el golf, en cualquier lado, querés mejorar. En el boxeo, cuando empezás a hacer la gimnasia, cuando empezás a moverte, querés mejorar los movimientos y demás. O sea que todo eso me sirvió muchísimo, aprendí muchísimo de boxeo, de la técnica del boxeo, con técnicos, pero que ya están en la leyenda, ¿no? Claro. Y eso le iba a preguntar, era un momento de gran apogeo Sí, del Luna claro. Park y del boxeo, ¿no? Sí, En sí. general, ¿no? ¿Qué nombres rutilantes teníamos por aquella época? Y cuando yo empecé a entrenar, digamos, para dar un nombre, a Cavallo no era campeón del mundo. No Cavallo, era campeón todavía. Estamos hablando del 62, él llegó en el 66, nosotros nos cambiábamos en el mismo vestuario con Horacio, estaba Aldo Gamboa, Buneta, Cirilo Gil todavía, la última parte, Thompson, todavía no aparecía del todo como apareció después el Oche, no aparecía Bonavena, empezaron a aparecer más o menos por ahí, fíjate Ahí. que, claro, estamos hablando de una época en donde no existía Monzón todavía. Claro. Era profesional, sí, pero no era el Monzón del año 70. Ahora, aquellos boxeadores que anteceden a Monzón, a Loche, al propio Ringo,
¿Fueron menos porque tuvieron menos prensa por la época o realmente después irrumpieron mejores boxeadores? No, lo que pasa es que era una época de boxeo doméstico, porque todo esto cambia con Tito Lecture. Claro. O sea, Tito Lecture se empeña en que el boxeo argentino tenga nivel internacional. Antes de Tito, Tito ingresó en el 57, el Luna Park se llenaba siempre, porque no nos olvidemos que antes de Tito existió Gatica, Prada y un montón de figuras de monstruos más, que eran como de consumo doméstico. Claro. Fíjate vos que acá vino Archimur, en la época de Juan Domingo Perón, y noqueó a todos los que combatieron con él. Y vino Ike Williams, venían grandes figuras, pero ganaban siempre. Lo que cambia Lecture es eso. Dice, no, vamos a dejar de traer tipos para que no ganen, sino vamos a buscar tipos para que pierdan. Bien. Vamos a empezar a proyectarlos. Entonces empezó a invertir, a Caballo llevaba mucho público al Luna Park, entonces justificaba traer figuras extranjeras. Ahora, Gatica antes había sido un elegido. Sí, Gatica es extraordinario. ¿Qué tiene para contarnos de Gatica, que sepa? La única vez que lo vi en mi vida no lo pude saludar porque estaba medio separado y iba con mi papá. Ajá. Pero se me quedaron grabados los ojos verdes que tenía, lo llamaban el tigre, unos ojos verdes de tigre realmente. Y para mí fue un sueño que no pude realizar. Concretar. Claro. Lo que pasa que Gatica es algo tan extraordinario que nos obliga a hablar hasta de historia, porque es imposible separarlo del fenómeno peronista. Del momento peronista. Del momento peronista. Entonces, estaba la gente que gustaba de Gatica y los que seguían a Prada. Claro. Pero lo que pasa es que los que seguían a Prada en realidad eran antiperonistas. Eran detractores políticos más que boxísticos. Iban al ringside para gritarle a Gatica en lugar, pues no le podían gritar a Perón. Claro. Y Gatica era el cabecita negra que había venido de la provincia con algún toque de resentimiento y entonces andaba en los grandes coches y la leyenda dice que se encontraba con un diario y le rompía los diarios y le daba 100 pesos. Y todas esas cosas que hay una película de John Ford con John Wayne, que yo siempre la cito, en donde un periodista dice, cuando la leyenda es más fuerte que la realidad, impriman la leyenda. Impriman la leyenda. Impriman la leyenda. Entonces quedó, andá a saber si Gatica hizo tantas cosas o no. Igual la preeminencia sobre Prada existió. Sí, la preeminencia, más que la preeminencia fue el antagonismo tremendo. A mí Prada me contó que un día iban los dos en sus tremendos coches por ahí por la zona de Callao y Bartolomé Mitre, en pleno congreso en la capital federal, y competían a ver quién tenía el auto más lindo y se bajaron y casi se agarran a piñas ahí. No se podían, no se querían, claro. no. Y no hacían publicidad, pero la gente sabía eso. Seguro. ¿Y por qué será este destino, digamos? ¿Tiene que ver con la condición social de los boxeadores, este destino casi trágico en la mayoría? No, yo creo que el que se mete a boxear en el fondo tiene una asignatura trágica en su vida. Ajá. Porque el boxeo no tiene un callejón de salida por el costado. Es un callejón, no digo sin salida, pero es concreto. Vos tenés que tener algo adentro. Y hay que pelear. Tenés que pelear. Es de verdad. Es de verdad. Entonces juegan y coquetean con la muerte, con el drama, con la tragedia, con la gloria, con los millones de dólares, pero viven la vida al máximo. Sumado a veces a venir de situaciones humildes. Pero por supuesto, claro, eso influye mucho también, porque cuando vos venís, Koji tiene una frase que dice, cuando fui a Italia a pelear con Patricio Oliva por el campeonato del mundo, yo era un negrito, un cabecita negra, y cuando volví era rubio y de ojos celestes. Porque de golpe, a mí eso me lo han contado boxeadores, es decir, de entrar a un bar y que venga el dueño y diga, hola, fulano, ¿cómo le va? Esta es la mejor mesa, por favor. Y el tipo pensar, hace 5 años yo era lustrabote y me echaste acá a patadas. Y ahora soy... Es un contraste muy fuerte. Es un contraste fuerte. Es un contraste muy fuerte. Y también imagino que para el boxeador hay que sobrellevar eso, ¿no? Y no lo sobrellevan grandes astros, lo mejor del cine. Sí, claro. Imagínate un boxeador que viene de un origen muy humilde, con la diferencia que se agarra piñas. Algún boxeador alguna vez le dijeron, mirá, vos querés boxear, si acá te ponemos los guantes, vas a aprender y qué sé yo.
te vamos a pagar. Y el tipo dijo, encima me pagan, porque esto de pelearme Lo hago es más fácil que en la esquina. todos los días. Claro, seguro. Es así. Viene la era Loche, la era Bonavena, la era Sí. Monzón, grandes figuras enormes, después Galíndez. ¿Cuál es la consideración de estos monstruos que tiene Carlos Irusta? Y forman parte de una época que ya no va a volver, porque hoy un boxeador a los 15, 20 combates profesionales ya puede pelear por un campeonato del mundo, por ejemplo. En esa época había dos entidades. Monzón, cuando llegó a pelear por el campeonato del mundo, tenía casi 100 peleas. La organización y la asociación era en ese momento. La asociación y el Consejo Mundial. Y el Consejo. El Consejo Claro. Mundial. Bien. La asociación primero, después viene el Consejo. Tenemos algunas imágenes. Ahí, justo, mira. Bueno, esta es tal vez una de las conquistas más extraordinarias del boxeo argentino, porque ese derechazo que pone Monzón frente a Nino Benvenuti es no solamente tremendo, sino, no sé si un batacazo, porque ellos confiaban mucho en Monzón. Cuando digo ellos, hablo de Lectura y de Brusa, nada Claro, más. Eran claro, tres claro. los que pensaban que podía ganar. Pero bueno, le ganó a un boxeador que en ese momento estaba en su, no en su apogeo, empezaba lentamente su Apagarse. ocaso. Y muy completo, Benvenuti. Muy completo, y además había sido campeón olímpico, había estado actuando en películas en los western Spaghetti, o sea, era todo un personaje. ¿Similitudes atléticas importantes con Monzón? ¿Eran Y parecidos? sí, en buen físico los dos. ¿Dónde lo encontró, Carlos, esa pelea a usted? Esa pelea me encontró en mi casa con mi papá, Ajá. mirándola por televisión como muchos de los tantos que los sábados a la tarde nos Sí, claro. acostumbramos a ver las peleas de Monzón. Por supuesto. Yo me acuerdo que habíamos ido antes de ese viaje, yo iba por mi papá, porque Sí. era técnico. Le habían hecho una comida a Brusa. Era el Ajá. tiempo que le hacían comida al técnico diciendo, mirá, que tenga suerte, ¿no? Claro. Ahora van. Y me acuerdo que se hizo la comida, la vuelta del Luna, y yo era chico, bueno, tenía 20 años. Y le dije a un viejo técnico después, ya en la trasnoche, digo, pero en eso mete una mano, Monzón, y puede ganar. Ahí va a venir una derecha que es histórica, porque Sí, va a claro. caer como un títere, Ahí está. un títere que le cortaron los hilos. Hizo tac, se cayó. Tremenda pegada de Monzón, Tremendo, ¿no? tremendo. Y me acuerdo que ese técnico me dijo, dejate bromar, Carlito, no puede ganarle nunca, Benvenuti. Claro. Y no es que yo supiera de boxeo, ellos sabían de boxeo. Claro. Pero lo que no sabíamos es que ese Monzón iba a darle paso a un campeón tremendo como lo que fue. A una leyenda. Una leyenda, claro. Amílcar Brusa, ¿cuánto tuvo que ver en el armado de este Monzón? Y tuvo mucho que ver, el técnico es muy importante. Igual yo creo que cuando uno tiene un Monzón, pero está bien. Es bueno tener un Lecture detrás, que ponga la plata y que arriesgue para traerte rivales. Es bueno tener un Brusa detrás, que te marque los límites, que no te tutee, que sea tu técnico. Pero si no tenés un Monzón, no puedes hacer Definitivamente, nada. claro. Pero ahí se dio una conjunción muy grande. O sea, un hombre como Lecture que por supuesto lo hizo por su negocio también. naturalmente. Porque, aunque Monzón nunca llenó el Luna Par, Nunca. nunca llenó el Luna Par. Ajá. Loche se cansó de llenarlo. Cosa llamativa, ¿no? Y porque no era carismático Claro. Monzón. Monzón es más un fenómeno mediático. Llegó a las familias porque era sábado a la tarde, siempre peleaba en Europa, ganaba siempre. 14 títulos. 14 defensas, claro. 14 defensas, claro. Sin contar con que en el momento de su apogeo, por el 74, filma una película con una ya joven pero no consagrada Susana Jiménez y conviven en un noviazgo, en Un romance intenso y fogoso. claro, Así cuentan. que fue tapa de todas las revistas y demás. Entonces le dio esa cuota de Fue una glamour. melange, ¿no? Y Una melange, cosa. claro. Tuvo de todo un poco, Monzón. Y además fue a pelear a París con la organización de Alain Delon, que era hincha de él. O sea, es una mezcla muy especial. Claro, claro. Muy especial. ¿Y las 14 defensas de Monzón fueron realmente 14 defensas? No fueron, en realidad hay muchas revanchas. Ajá. Eso es porque fue muy bien llevado. Siempre una revancha, cuando ya le ganaste a alguien, es más fácil volverle a ganar. Fue un gran negocio Monzón también.
Sí, es un tema muy complicado porque en esa época no había las bolsas de ahora. Claro. Monzón, a pesar de ser campeón mundial mediano, no hizo su carrera en Estados Unidos, sino en Europa. Y además tuvo toda una historia porque la última pelea, Lecture se separa de Monzón y el promedio de la bolsa de Monzón eran $100.000 y en la última, manejado por Steinberg, dicen que le pagan como 500.000. Por algo que hubo en el medio que no sería bueno contarlo si uno no lo tiene claro. Pero sí es cierto que Lecture era más como conservador, no arriesgaba tanto a la hora de pedir plata. Entonces quedó ahí no una duda, sino el hecho de por qué en una había cobrado 100, la otra 500. Pero Monzón siempre fue amigo de Lecture, siguió trabajando en el gimnasio en una par. Pero bueno, en cuanto a las bolsas, era un buen negocio. Hoy hubiera sido un negocio extraordinario. Pienso en lo que cobra un mediano hoy, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a ponerlo en comparación con Monzón, aunque no sé si hay alguno hoy en día que... No, sí, puede estar, ponele Golovkin, no sé, puede cobrar 2, 3 millones de dólares en una pelea. Claro. Pero hay un negocio de televisión que en esa época no existía. Sin duda, tampoco, claro. sin duda. Esa es la historia también. Bueno, y Nicolino Loche sí, era un hombre que le llegaba a la gente. Sí, la única corrección que debería hacerte es que le llegaba a la gente de Buenos Aires. Ajá. Es un fenómeno del Luna Park. Y yo te diría que es casi inexplicable. Yo lo viví mucho ese fenómeno, porque yo era uno de los que no me gustaba Loche. No. No me gustaba. Porque Loche era muy defensivo, era un boxeador rarísimo, un tipo que estaba todo el día agachándose, sentándose en la cuerda. Hace 2 o 3 peleas, gana el campeonato argentino con Jaime Giné, defiende con Manuel Álvarez. Yo en esa época vivía haciendo encuestas a ver quién ganaba y nadie votaba por Loche. Hasta que pelea con Sebastián Nascimento, un brasileño, por el título sudamericano. Y esa noche, de pronto, lo que no le festejaban a Loche empiezan a festejárselo en ese momento. Yo sé porque lo viví, estaba ahí. Ole y ole, y de a poco Loche empezó a meterse la gente. Empezó a meterse la gente en el bolsillo. Claro. Incluyéndome a mí. Sí, claro. Yo terminé siendo fanático. Claro, porque después, los que vinimos después, lo vimos ya en el proceso terminado, dijimos, qué fascinante Loche, claro, ¿no? Pero haber sido contemporáneo, digamos, haber compartido, claro, sería una cosa rara, ¿no? Es raro, porque además... Un tipo que hacía vista. Hacía vista, no peleaba. Para colmo, en esa época, en Buenos Aires estoy hablando, estaba Abel Ricardo Laudonio, que era del Almagro Boxing Club, boxeo estilizado, elegante, clásico, lindo. Entonces decían, bueno, cuando lo agarre Laudonio... ¿Y qué pasó? Y pasó que la primera la gana Laudonio y la segunda Loche o viceversa. Es el único que le gana a Loche. A Loche. Pero siempre con controversia y finalmente, bueno, Laudonio tuvo que aceptar de que Loche había sido muy difícil para él. Pero dicen que cuando Loche pierde, cuando Laudonio gana, a mí me lo dijo un médico que se llamaba Robles, que era psicoanalista, que lo habían como hipnotizado a Laudonio. Está publicado eso. Ajá. Porque el problema era que cuando Loche se sentaba en las sogas, estabas en territorio de él. Entonces había que dar un paso atrás para obligarlo a salir, porque él se recostaba y se sentaba y empezaba a moverse y no lo agarrabas más. Laudonio lo conmueve a Nicolino. Nicolino trastabilla y va contra las sogas, pero Laudonio tenía como un bloqueo que no podía atacar. Entonces no fue a definirlo. Una cosa muy curiosa, muy rara, muy interesante. El intocable. Vamos a una pausa, Carlos. Como quieras. Y seguimos compartiendo otro momento con este pedazo de historia del boxeo argentino y mundial también, ¿por qué no? Ya nos vamos a meter con algunas figuras internacionales. Carlos Irusta en este especial Así Somos. Ya venimos.